buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas el día de hoy a la conferencia que estará a cargo del doctor Hugo Barreto Ghione, intitulada El Derecho y las Relaciones Colectivas en Uruguay. Me voy a permitir rápidamente comentarles que el doctor Hugo Barreto actualmente es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, director del Instituto de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y coordinador del área social de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Es asesor del ministro de Trabajo y Seguridad Social entre el 2011 y 2019, consultor externo de OIT Sinterfor entre 1998 y 2010 y autor de diversas publicaciones y artículos en su especialidad. Doctor, bienvenido al Instituto de la Judicatura Federal. Lo abrazamos con entusiasmo y con mucho gusto de que esté con nosotros. Aquí lo dejamos con todo su grupo. Muchas gracias y nos vemos en un rato más para el tema de, al final, checamos las preguntas y respuestas, las preguntas que empiecen a hacer los alumnos. ¿Le parece? Perfecto. Bueno, buenas tardes. En el caso de Uruguay, creo que allí todavía es mediodía, ¿verdad? En México, un gusto estar con ustedes y corresponde naturalmente agradecer la amabilísima y generosa invitación del Instituto de la Judicatura Federal. Mi presentación va a versar sobre, diríamos, los principales institutos del derecho colectivo del trabajo en el Uruguay, la negociación colectiva, la huelga y la asociación o la organización sindical, con base en la normativa uruguaya, pero con una mirada muy puesta en las normas internacionales del trabajo, en las normas de la OIT fundamentalmente. Así que bueno, si quieren colocar allí en la pantalla el PowerPoint que les podrá ayudar a ustedes a dar seguimiento a la charla. No siempre es sencillo esto de comprender con facilidad lo que son los mecanismos jurídicos y las relaciones colectivas de trabajo de un país que no es el propio, ¿verdad? Pero haremos lo posible por dar un repaso, diríamos, al diseño fundamental de las relaciones colectivas de trabajo y del derecho colectivo del trabajo en Uruguay. Vamos a la primera placa entonces, que es la siguiente a esta, que es el índice, ¿verdad? El contenido, de qué cosa vamos a hablar. Lo primero, vamos a dividir la exposición en 6 puntos. El primero de ellos es recordar un poco para qué cosa sirve el conocimiento de las relaciones colectivas de trabajo de países extranjeros, en qué puede contribuir al estudio y a la aplicación, naturalmente, del derecho colectivo en México. O sea, si esto no es simplemente un ejercicio un poco diletante del saber jurídico o si tiene un componente práctico relevante. Desde luego que desde nuestro punto de vista, y así vamos a tratar de explicarlo, es de grandísima utilidad para el estudio del propio derecho colectivo, en el caso mexicano, conocer el derecho colectivo del trabajo de otros países. En segundo lugar, el segundo punto que ustedes ven allí en la pantalla, vamos a trabajar acerca de la importancia que ha tenido la cultura jurídica para comprender el sistema uruguayo de relaciones colectivas de trabajo. Como ustedes van a ver en la tarde de hoy, el sistema uruguayo presenta muy, pero muy nítidas diferencias naturalmente con el derecho colectivo del trabajo mexicano, pero también con el de casi todos los países de América Latina. El sistema uruguayo es muy peculiar, es muy particular y en eso señala un apartamiento, diríamos, de lo que es lo que suele ser frecuente ver en la regulación de la negociación colectiva, de la huelga y de la organización sindical en el resto de los países. Los siguientes 3 capítulos de la charla vamos a referirnos entonces a cada uno de los 3 grandes pilares del derecho colectivo. Mario de la Cueva, el gran maestro del derecho del trabajo
mexicano decía justamente que el derecho colectivo se asentaba o descansaba, se apoyaba en estos tres grandes pilares: los sindicatos, la negociación colectiva y la huelga. En los tres casos existen muy fuertes, diríamos entonces, particularidades del derecho colectivo del trabajo si lo comparamos con el resto de los países de América Latina. Y en el último punto de la charla, de la exposición, el punto sexto, vamos a dar cuál es la posición de los empleadores y cuáles han sido las observaciones que los órganos de control de la OIT, en particular la Comisión de Expertos en la aplicación de convenios y recomendaciones, le ha hecho al sistema uruguayo, fundamentalmente en lo que hace a la huelga o alguna de las modalidades del ejercicio de huelga y la negociación colectiva. O sea que la OIT tiene, así como tiene observaciones para muchos de los sistemas de relaciones colectivas de trabajo, el mexicano, el argentino, el brasilero, etcétera, también tiene algunas observaciones, también tiene algo que decir respecto del caso uruguayo. Vamos entonces a la siguiente pantalla, con la que abrimos el primer capítulo, por favor, acerca de la utilidad del conocimiento de los sistemas de relaciones colectivas de trabajo extranjeros. Aquí recurrimos a dos de los grandes estudiosos de las relaciones laborales, o dos grandes de los teóricos, que son Scheregle y Canfreund. Scheregle decía una cosa muy interesante, que lo tienen allí ustedes en la pantalla: las relaciones laborales son expresión muy fiel de la sociedad en que operan y de las relaciones de poder entre los diferentes grupos de interés. Quiere decir que las relaciones laborales no se explican exclusivamente a través de la lectura de una ley, ya sea una ley de negociación colectiva, ya sea la Ley Federal del Trabajo de México. O sea, hay que saber bastante más acerca diríamos, de los contextos sociales, políticos, culturales, económicos de un país para tener una cabal comprensión del sistema de relaciones colectivas de trabajo. No basta con leer la ley entonces, porque la ley, en todo caso, la norma, la Ley Federal del Trabajo o las leyes uruguayas, en definitiva, lo que hacen es tratar de reglar, tratar de normar, tratar de reglamentar unas relaciones colectivas de trabajo que tienen origen, desde luego, no en la ley, sino en distintos modos de comportamiento social, en la cultura, en las tradiciones, ¿verdad? Y en las, como dice muy bien Scheregle, en las relaciones de poder entre los distintos grupos de interés. Las normas, entonces, de derecho del trabajo, tanto las que regulan las relaciones colectivas de trabajo como las que regulan las relaciones individuales de trabajo, son históricas, diríamos, son hijas de cierto contexto social, cultural, económico, político, naturalmente. El derecho del trabajo, entonces, se explica y está muy fuertemente condicionado por los contextos. La otra frase que está allí en la pantalla es la de Otto Canfreund, que refiere a que las resistencias a modificar una solución y su expresión legal, pese a que se trate de experiencias muy exitosas en sus respectivos espacios nacionales. Con esto quiere decirse que las modificaciones legales que determinado grupo, que determinado gobierno o parlamento pudiera llegar a implementar, no siempre son sencillas de implementar, porque a veces pueden, diríamos, enfrentarse a costumbres y a tradiciones muy arraigadas, y que además las experiencias de un país, por más exitosas que fueran en un país, son muy difícilmente trasladables a otro. Pero, de todas maneras, lo que interesa es que el conocimiento de un cierto modelo de relaciones colectivas de trabajo, por ejemplo, como el uruguayo, en la tarde de hoy, que vamos a tratar de transmitir, sirve a los efectos de estudiar y de mejor conocer, por ejemplo, el sistema mexicano. ¿Por qué es esto?
porque diríamos lo que se da es una especie de contrapunto, ¿verdad? Uno conoce mejor su propia realidad cuando la contrasta con una realidad distinta. Y desde ese punto de vista, lo que puede llegar a tener de interés el modelo de relaciones colectivas de trabajo uruguayo en toda América Latina es, reitero, sus particularidades, su diferenciación con este modelo, como dice allí en la pantalla, legislado de otros países, como la Ley Federal de Trabajo de México, el Código de Trabajo de Chile, la consolidación de leyes de trabajo de Brasil, etcétera, ¿verdad? Que fueron conformando a lo largo del siglo XX un cierto modelo que descansa, que se sostiene básicamente en la ley. El modelo uruguayo es bastante distinto a eso y por eso les decía que pese a las reducidas dimensiones del Uruguay, es un muy pequeño país al sur, en el extremo sur del continente, y la escasa incidencia que el Uruguay tiene en el mundo, diríamos, económico, bueno, pese a eso, pese a esas reducidas dimensiones del país, el modelo de relaciones colectivas de trabajo sí tiene cosas interesantes que decir y que pueden ayudar, entiendo, al mejor conocimiento del modelo de cada uno del resto de los países. Hay un elemento también que tiene que ver con el estudio del derecho colectivo del trabajo y es tener siempre en cuenta, yo lo estudio y lo recomiendo así en cada oportunidad que me es posible, de estudiar también las relaciones colectivas de trabajo a través de los grandes principios de la Organización Internacional del Trabajo y particularmente a través el Instituto de la Huelga, de la Organización Sindical y de la Negociación Colectiva a través de la recopilación de recomendaciones del Comité de Libertad Sindical, que ustedes lo tienen en la página web de la OIT y al cual el acceso es muy sencillo. Quiere decir entonces que otra forma de estudiar en contrapunto un derecho nacional como puede ser el mexicano, no es solamente a través del conocimiento de un derecho extranjero, como puede ser el uruguayo, sino también a través de la comparación con los criterios que ha desarrollado históricamente la Organización Internacional del Trabajo y en particular el Comité de Libertad Sindical. ¿Cuál es la importancia que tienen las relaciones colectivas de trabajo? Y ahora vamos allí a la última frase de la pantalla. Bueno, las relaciones colectivas de trabajo, reitero, la huelga, los sindicatos, la negociación colectiva, son objeto de regulación por parte de las leyes, ¿verdad? De la Constitución, de la Ley Federal del Trabajo, o sea, tanto a nivel legal como a nivel constitucional, estas relaciones colectivas de trabajo son reguladas, reglamentadas, ¿verdad? Pero a su vez es muy interesante verificar que esas relaciones colectivas de trabajo que son reguladas, que son regladas, reitero, por la Constitución o por las leyes, esas relaciones colectivas son a su vez capaces de generar ellas mismas derecho aplicable, derecho que se aplica a las propias, a las relaciones entre el sindicato y la empresa, o derecho que se aplica a las relaciones individuales de trabajo. Me estoy refiriendo a que a través de la negociación colectiva y a través de las organizaciones sindicales y de empleadores se pactan contratos colectivos o convenios colectivos o pactos colectivos, tiene distintos nombres en cada país. Bueno, se pactan entonces estos contratos colectivos que son quienes producen a su vez normas jurídicas que se aplican a las relaciones entre el sindicato y la empresa y a las relaciones individuales de trabajo entre el trabajador y el empleador. Entonces, vean ustedes que estas relaciones colectivas de trabajo tienen esa doble faz. Son objeto de regulación por el derecho las regula cómo ha de llevarse adelante un procedimiento para la negociación colectiva, regula cómo se han de cumplir ciertos requisitos para formar un sindicato o una organización patronal, ¿verdad? O sea, esos institutos jurídicos son regulados, pero además
de ser objeto de regulación, esos institutos, a su vez, producen derecho. Vamos a la siguiente placa. La siguiente placa era ya introducirnos un tanto más, de manera paulatina, en lo que es el modelo uruguayo. Allí en la pantalla tienen 3 definiciones de cultura jurídica. O sea que el conjunto, diríamos, de tradiciones, de punto de vista, de doctrinas, de normas jurídicas, conforman lo que se llama la cultura jurídica de un determinado país. Un cierto conjunto de tradiciones. Allí un autor tiene la definición de Giovanni Tarello, un extraordinario autor italiano, que dice que las culturas jurídicas son el conjunto de actitudes, modos de expresión, maneras de argumentar de los operadores jurídicos. Luego, Antonio Bailos, que seguramente ustedes conocerán, un autor español que nos visita a menudo en América Latina, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, dice que la cultura jurídica son los enfoques, conglomerados de teorías y doctrinas jurídicas elaboradas por los juristas en una determinada fase histórica. Y finalmente, un autor argentino, Adrián Goldín, distingue entre las ideas particulares y las ideas más generales o identitarias de derecho del trabajo. ¿Con esto qué quiero decirles? Con esto lo que quiero decirles es que la norma jurídica, la ley que regula que reglamenta los sindicatos, la huelga y la negociación colectiva, no es otra cosa la ley, que un componente más de la cultura jurídica, pero no es el único, ¿verdad? También lo que escriben los doctrinos en materia de derecho del trabajo, por ejemplo, en el caso mexicano, los grandes profesores que han tenido, como ya citamos el caso de Mario de la Cueva, Néstor de Buen, etc. Muchos hemos aprendido de estos grandes profesores. Bueno, esas grandes doctrinas también hacen parte de la cultura jurídica de cada país, y también los pronunciamientos judiciales, ¿verdad? Y las opiniones y los modos de actuar de los operadores jurídicos. Esta pantalla entonces tiene la función, diríamos, de un poco de ampliar la perspectiva de cuando nosotros hablamos del modelo de relaciones colectivas de trabajo en México o el modelo de relaciones colectivas de trabajo en el Uruguay o en Argentina o en cualquier país, no nos estamos refiriendo exclusivamente a lo que dice la ley, sino que nos estamos refiriendo, diríamos, a un concepto un poco más amplio que nosotros le llamamos entonces, junto a otros autores, la cultura jurídica. La cultura jurídica entonces es también singular en el caso uruguayo, como es singular la de otros países. Vamos al caso de Uruguay y vamos a ver la siguiente pantalla. ¿Cómo nace el derecho del trabajo en Uruguay? Bueno, nace bien temprano del siglo XX a través de un proceso de reformismo social que le llamamos bayista en el Uruguay. No vale la pena entrar en detalles en esas cosas, pero el reformismo social en el Uruguay, la ley laboral, la protección social, comienza, diríamos, tempranamente. Podemos situarlo en el año 1915, cuando se dicta la ley de duración de la jornada, que es la primera delimitación horaria de la jornada, que es la primera ley laboral en el Uruguay. Luego, en el correr del siglo XX y hasta mediados de la década del 60 del siglo XX, nosotros podríamos decir que el reformismo social y laboral de signo protector en el Uruguay se extendió entre 1915 y 1968, luego ya se inicia en un proceso de retroceso social, incluyendo la dictadura de 1973 a 1985, luego gobiernos neoliberales, etc. O sea que el reformismo social en el Uruguay se ubica entre 1915 y 1968. Ese es el primer reformismo social, el primer gran impulso que crea la legislación laboral y social en el Uruguay. Hay una muy importante trama de leyes laborales que protegen al
trabajador a través de la limitación de la jornada, las normas sobre salario mínimo, sobre vacaciones, sobre descanso, sobre salud y seguridad en el trabajo, etc. Sin embargo, y acá se da la gran particularidad del sistema uruguayo, la huelga y la organización sindical no están reglamentadas en el Uruguay. Esa es una de las particularidades, como les decía, más interesantes para estudiar el caso uruguayo y a su vez para diferenciarlo de otros casos o de otros modelos. Una ley, sí, muy relevante, que tiene importancia en las relaciones individuales de trabajo y en las colectivas, es la Ley de Consejo de Salarios de 1943, a la que luego vamos a hacer referencia. Y finalmente hay un segundo periodo reformista, luego del periodo neoliberal, que va del año 2005 al año 2019, en que se continúa con ese proceso continuo de adopción de leyes de protección laboral. Por ejemplo, sobre el proceso laboral autónomo, regulación del trabajo doméstico y rural, o sea, limitación de la jornada, aplicación de salarios mínimos para trabajadores domésticos y rurales, regulación de la subcontratación y el suministro de mano de obra, leyes de negociación colectiva, protección a la actividad sindical, etc. Quiere decir que en la evolución histórica, nosotros, llevando la exposición a una especie de blanco y negro, podríamos decir que hay un reformismo social y laboral muy importante en buena parte del siglo XX, de 1915 a 1968, luego un periodo, diríamos, entre autoritario, en la época de la dictadura, y neoliberal en los años 90, ¿verdad? Y para alcanzar un nuevo periodo de reformismo social y laboral que acaba de terminar, ¿verdad? Que acaba de terminar en el año 2019. Pero el segundo periodo reformista entonces es de 2005 a 2019. Acá, como ustedes pueden observar, nosotros no estamos hablando que exista un código de trabajo, ni que exista una ley federal de trabajo, ni una ley de contrato de trabajo. O sea, tanto el primer reformismo social del siglo XX como el segundo periodo de reformismo social en el siglo XXI, lo que hacen es, diríamos, sumar leyes de manera asistemática, sumar leyes que van conformando un gran cuerpo legislativo, pero que no están sistematizados ni en una ley general ni en un código. Son leyes dispersas, pero todas con un sentido, o diríamos, la enorme mayoría con un sentido orientador hacia la protección del trabajo humano. Vamos a la siguiente pantalla. Dentro de esta legislación, a ver, la anterior, ¿es esta? Es esta. Ausencia entonces de una sistematización de las normas legales. No hay código, no hay consolidación, no hay ley general. Es una legislación dispersa, como les decía, pero protectora. Arranca en 1915 con la ley de limitación de la jornada, hacia los años 1920 aparecen las normas, son adoptadas normas sobre descanso semanal, descanso intermedio, ¿verdad? Normas sobre fijación de salarios mínimos a través de consejos tripartitos en 1943, normas sobre vacaciones, etc. En todo esto ha tenido un gran papel los convenios internacionales del trabajo. Uruguay, en algunas de sus normas, diríamos, se adelantó a los convenios internacionales del trabajo. Vean que la ley de limitación de la jornada en el Uruguay es de 1915 y el primer convenio internacional del trabajo sobre limitación de la jornada, o sea, sobre ese mismo tema, es de 1919, el año de creación de la OIT. Quiero decirles entonces que Uruguay en algunos aspectos ha sido una especie de pionero junto a otros países en América Latina en lo que refiere a reformismo social. Naturalmente que el caso de México en esto es también excepcional, porque no debemos de olvidar que México
fue el primer país que introdujo los derechos sociales a nivel constitucional a través de la histórica Constitución de Querétaro, que fue también un modelo extraordinariamente importante en América Latina. Pero a nivel legal, entonces, la legislación uruguaya muchas veces se adelantó a los convenios. Uruguay es el cuarto país en el mundo en ratificar en cantidad de convenios internacionales del trabajo ratificados, solo es superado por España, Francia e Italia. Es naturalmente el primer país, con eso estamos diciendo que es el primer país de América Latina en cantidad de convenios internacionales ratificados, y en el Uruguay entonces los convenios internacionales son, diríamos, aplicados por los jueces, son reivindicados por los sindicatos, ¿verdad? Son motivo de enseñanza también del derecho. ¿Y cómo se solucionan los conflictos? Acá, de trabajo, acá también hay una muy importante particularidad del sistema uruguayo. Los conflictos individuales se solucionan, diríamos, a través de un proceso, a través de una jurisdicción especializada en materia laboral, a cargo del Poder Judicial. Yo les pongo allí la ley por si la quieren buscar luego. Es una ley muy interesante, muy breve, tiene 30 y pocos artículos, que es la ley procesal uruguaya en materia de conflictos individuales de trabajo. ¿Y cómo se solucionan los conflictos colectivos? Bueno, los jueces laborales no son competentes. La justicia no tiene competencia, o diríamos casi que no tiene jurisdicción en materia de conflictos colectivos. Los conflictos colectivos de trabajo se someten a la mediación y a la conciliación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Solamente cuando la huelga se utiliza bajo la modalidad de ocupación del lugar de trabajo, recién allí los trabajadores no huelguistas pueden sí acudir a la justicia, pero en este caso la justicia civil y no la laboral, para pedir que se salvaguarde su libertad de trabajo. Es el único caso en que un conflicto colectivo puede someterse a la justicia, a los órganos del Poder Judicial. En el resto de los casos, los conflictos colectivos solo, diríamos, encuentran solución a través de los mecanismos de mediación y conciliación en el Ministerio de Trabajo. Vean ustedes que esto es también una solución muy distinta a prácticamente todo el resto de los países de América Latina, donde muchas veces los conflictos colectivos son también sometidos a la justicia. En el Uruguay, salvo, reitero, el caso del reclamo de los trabajadores no huelguistas que demandan su libertad de trabajo, solamente ellos pueden acudir a la justicia, y es la justicia civil y no laboral. En el resto de los casos no hay posibilidad, no hay competencia, diría, no hay jurisdicción de la justicia para tratar la solución de los conflictos colectivos. Los individuales sí contamos con ese proceso laboral que acabo de mencionar y que está allí anotada el número de la ley. Seguimos en a la próxima pantalla, por favor. Vamos a entonces examinar cada una de las particularidades que tienen los tres grandes pilares de las relaciones colectivas de trabajo. En primer lugar, entonces, los sindicatos. El subtítulo allí que colocamos es la existencia de un horizonte amplio de libertad sindical. ¿Qué dice la Constitución de la República? A ver, cuando nosotros nos referimos a la Constitución de la República Oriental del Uruguay y a los dispositivos laborales o de derecho del trabajo de la Constitución, no piensen ustedes que estoy hablando de una Constitución que tenga un desarrollo similar al artículo 123 de la Constitución mexicana, que tiene una cantidad de literales y numerales, etc. Es un dispositivo constitucional que casi es una especie de macrocódigo de trabajo, ¿verdad? Bueno, no, de ninguna manera. La Constitución de la República en el Uruguay
la Constitución vigente, que en realidad ha sufrido modificaciones la Constitución, pero en los aspectos laborales son los mismos que fueron introducidos en la reforma laboral de 1934, o sea que la Constitución de la República Uruguaya, Oriental del Uruguay, la Constitución, en lo que tiene que ver con los dispositivos laborales, es la misma Constitución que fue aprobada en 1934, en lo que tiene que ver con los aspectos laborales. Son unas pocas normas, el artículo 7, el artículo 53, 54, 55, 57 y poco más de la Constitución. Unos pocos artículos breves que refieren a los derechos laborales fundamentales. ¿Y qué dice sobre los sindicatos? Fíjense lo escueto. La Constitución dice simplemente: la ley promoverá la organización de sindicatos gremiales, acordándole franquicias y dictando normas para reconocerles personería jurídica. Promoverá asimismo la creación de tribunales de conciliación y arbitraje. Declárase que la huelga es un derecho gremial. Sobre esta base se reglamentará su ejercicio y efectividad. Vean ustedes que ese solo dispositivo del artículo 57 de la Constitución vigente, que reitero, viene desde 1934, contiene lo esencial de las directivas que la Constitución da al legislador para normar, para reglamentar las relaciones colectivas de trabajo. O sea, la ley, según el constituyente, lo que debe hacer es promover la organización de sindicatos gremiales. La ley promueve la organización de sindicatos gremiales. Debe promover también, dice, la creación de tribunales de conciliación y arbitraje. Y luego declara que la huelga es un derecho de todos los trabajadores, no solamente de los sindicatos, porque es un derecho gremial, dice la Constitución, y dice también que deberá reglamentarse el ejercicio y la efectividad del derecho. O sea, que una norma, ya sea un convenio colectivo o una ley, que reglamente la huelga, pero la haga inefectiva a través de requisitos, de restricciones, de cortapisas, etcétera, sería una reglamentación de la huelga, pero inconstitucional, porque la haría inefectiva. O sea que la Constitución lo que quiere es que cualquier reglamentación de la huelga que se haga, reitero, ya sea a nivel de la ley, ya sea a nivel de un convenio colectivo o contrato colectivo, como le llaman ustedes, debe hacerse para consagrar la efectividad de ese derecho. Entonces, en ausencia en el Uruguay de una norma que reglamente a nivel legal los sindicatos, la organización sindical en el Uruguay es absolutamente, diríamos, libre y espontánea. No hay requisitos de ningún tipo, como existen en otros países, de que tengan que reunirse un cierto número o porcentaje de trabajadores en una empresa para crear un sindicato. Bueno, en el Uruguay ese tipo de normas nunca existieron y los sindicatos pueden originarse de manera, generarse de manera absolutamente espontánea y no hay obligación de registrarlos, no hay obligación de tener personería jurídica. Los sindicatos simplemente deben manejarse dentro de la legalidad establecida. Con esto lo que queremos decir es lo que se señala allí en la pantalla como segundo punto. O sea que además de la Constitución, lo que contamos nosotros es con el Convenio Internacional del Trabajo número 87, que es la norma básica. Esa aplicación del Convenio 87 tuvo dos problemas, porque si bien existía en el Uruguay existe una absoluta libertad para constituir sindicatos, no era suficiente la protección a la actividad sindical. Y además la convocatoria de los consejos de salarios, que son los organismos tripartitos que fijan salarios mínimos,
no se hacía de manera continua. Estos dos aspectos, estas dos debilidades que tenía nuestra legislación, fueron, diríamos, corregidas en el segundo periodo de reformismo social entre el 2005 y el 2019. Se dictaron normas entonces de protección de la actividad sindical y se modificó la ley de Consejo de Salarios, y hoy por hoy los órganos tripartitos por rama de actividad para fijar salarios los puede convocar tanto el Poder Ejecutivo de oficio como a pedido de las organizaciones de trabajadores o de empleadores. Seguimos con la siguiente placa. La ley entonces de promoción de sindicatos lo que permite es el descuento de la cuota sindical, el descuento de la cuota sindical. Los trabajadores afiliados entonces tienen derecho a que se les retenga la cuota sindical del salario, la cuota sindical que el sindicato le indique al empleador, y el empleador luego naturalmente tiene la obligación de verter esos montos a las arcas de la organización sindical. Entre las normas de promoción también dictadas en el segundo periodo de reformismo social es esta de reconocer el derecho a la licencia sindical, porque no existía norma de tal tipo. Ese derecho a la licencia sindical es una licencia naturalmente remunerada. La ley esta, 17940, no dice cómo ni quién lo remunera, sino que lo que dice es que esos mecanismos deberán ser establecidos, pactados en consejos de salarios, que son estos órganos tripartitos por rama de actividad que les decía, o por convenio colectivo. Vamos a la siguiente placa, donde vamos a encontrar, en la siguiente, por favor, a ver, el tercer derecho, diríamos, de promoción de la actividad sindical. O sea, hablamos del descuento de la cuota sindical, establecido entonces como obligación para el empleador por ley. Hablamos de la licencia sindical como derecho de los sindicatos, pero que deberá ser reglamentado por consejo de salarios o convenio colectivo, y hablamos también entonces de este tercer derecho, que es el de las comunicaciones en la empresa o facilidades para la actividad sindical. O sea, son las facilidades de trasladarse del trabajador, el trabajador dentro de la empresa, de fijar una cartelera sindical en la empresa, repartir boletines, folletos, publicaciones, etc. Por lo tanto, y para pasar raya en esta parte de la exposición, digamos que desde el punto de vista de este primer pilar del derecho colectivo del trabajo, entonces, desde el punto de vista de la organización sindical, contamos con el artículo 57 de la Constitución, que dice que el legislador deberá promover la existencia de sindicatos. Y en materia reglamentaria de esa disposición constitucional, contamos con esta ley 17940, que establece la promoción de la actividad sindical con base en el derecho al descuento de la cuota sindical, a la fijación de la licencia sindical y a las comunicaciones en la empresa. Todo esto en medio de un ejercicio muy amplio de la libertad sindical, donde el Convenio Internacional del Trabajo número 87 tiene una importancia capital en el Uruguay. Vamos a la siguiente placa. ¿Cuáles son las normas de protección de la actividad sindical? Porque nosotros habíamos dicho que en la primera etapa, en el primer reformismo social en el siglo XX, se había, diríamos, reconocido un amplio campo para la libertad sindical, sin restricciones, sin ley de ningún tipo para los sindicatos, pero la contracara de eso era que no existían normas de protección de la actividad sindical, y por lo tanto era corriente, en muchos casos, los despidos o las discriminaciones de dirigentes sindicales o activistas sindicales, y los sindicatos
no podían recurrir a ningún mecanismo judicial que les asegurara los derechos. Simplemente podían recurrir a los mecanismos, diríamos, de autotutela, la huelga, las ocupaciones, etc. En el segundo periodo de reformismo social, del 2005 al 2019, aparece esta ley 17940, cuyas normas de promoción de la actividad sindical ya hablamos, y ahora vamos a hablar de las normas de protección de la actividad sindical. Esta norma lo que hace es declarar que los actos de discriminación antisindical son nulos, absolutamente nulos. Y establece dos estructuras procesales, ¿verdad? Que procuran la reinstalación o la reposición del trabajador discriminado. Son estructuras procesales muy, diríamos, muy breves. La principal de ellas, diríamos, sigue el procedimiento establecido para la ley de amparo, o sea, presentación de la demanda, audiencia dentro de los 3 días y sentencia dentro de las 24 horas de la audiencia. O sea que los mecanismos procesales para la protección de la actividad sindical en caso de discriminación son muy, diríamos, céleres. Vamos a la siguiente placa. ¿En qué consiste entonces esta estructura procesal? Bueno, procede para los casos de discriminación contra activistas sindicales, diríamos, que tienen responsabilidades muy nítidas a nivel de su organización. Los miembros de los órganos de dirección, como dice allí, delegados en órganos bipartitos o tripartitos, representantes en la negociación colectiva, quienes hubieran realizado actividades para constituir un sindicato en caso que el sindicato no existiera. O sea que esta tutela especial, esta estructura procesal muy célere, con plazos equivalentes a los plazos de la acción de amparo, procede contra aquellos trabajadores que tienen una actividad identificada dentro del sindicato. El resto de los trabajadores que tienen actividad sindical, pero que no están identificados en estos tipos que se señalan allí en la pantalla, tienen también protección, pero a través del proceso laboral común. Hay una norma interesante en esta ley 17940, en el artículo 2, y es que se distribuye la carga de la prueba. O sea, el trabajador no tiene que probar que fue discriminado sindicalmente, simplemente tiene que fundamentar por qué sostiene, la razón por la cual sostiene que fue despedido o perjudicado por razones sindicales. Y quien sí debe probar, quien sí tiene la carga probatoria, es el empleador. El empleador debe probar la existencia, como dice allí en negrita, de una causa razonable, relacionada con la capacidad del trabajador o su conducta o en las necesidades de la empresa. O sea que en este caso la excepción que puede presentar el empleador es de algún modo similar a la del convenio 158 de la OIT, que Uruguay no tiene ratificado. Pero entonces, a nivel de prueba, esta importante distinción, el trabajador solo fundamenta por qué sostiene que fue despedido o perjudicado por razones sindicales, y la carga de la prueba reposa en el empleador, que debe demostrar la existencia de una causa razonable. Vamos a la siguiente placa. Bueno, existen disposiciones procesales comunes entre el proceso de tutela especial para ciertos dirigentes sindicales y el proceso común para trabajadores que desarrollan actividad sindical sin tener especial responsabilidad en su organización. En ambos casos lo que se pretende es la reinstalación o reposición del trabajador despedido, generando un derecho a percibir la totalidad de los jornales. La legitimación activa corresponde al trabajador y a la organización sindical, deben comparecer ambos ante el juez laboral, y
la competencia es de la justicia laboral, pese a tratarse en parte de un conflicto colectivo. En parte, el despido de un trabajador sindicalizado es en parte un conflicto colectivo, en tanto es representante de una organización. Pero en parte es también un conflicto individual porque el trabajador se ve privado del empleo y ahí hay una afectación a su derecho individual al trabajo. Vayamos a la siguiente placa. Vamos al segundo pilar, entonces, de estos tres que mencionaba. Organización sindical es el primero, negociación. Ya ven que en materia entonces de organización sindical hay dos particularidades muy fuertes, las reitero para que quede claro: los conflictos colectivos no se someten en general al Poder Judicial, salvo la excepción de las ocupaciones, y además la organización sindical es absolutamente libre, no se conocen normas sobre registro ni requisitos para constituir una organización sindical. Pero en materia de negociación colectiva también encontramos fuertes peculiaridades. La principal de ellas, y esta es muy clave, es muy esencial, diríamos, es que existen dos formas de negociación colectiva en el Uruguay. Una, la que ustedes tienen allí señalados como letra B, son los convenios colectivos. Convenios colectivos a cualquier nivel, a nivel de la empresa, a nivel de la rama de actividad, etc. Y la segunda forma, que es la más importante, es la negociación colectiva bajo consejo de salarios. Negociación tripartita por ramos, por categoría. La convocatoria a los consejos de salarios las hace el Poder Ejecutivo de oficio o a través de pedido de los interlocutores sociales. Hay todo un procedimiento para designar las organizaciones más representativas de cada uno de los sectores por ramas de actividad, que queda a cargo de un Consejo Superior tripartito que tiene representación de las organizaciones de cúpula. Entonces, dos grandes modalidades de negociación colectiva: tripartita por rama de actividad para fijar salarios, que se llama Consejo de Salarios, o bipartita, naturalmente, entre patronos y organizaciones sindicales a través de convenios colectivos. Vamos a la siguiente placa. Así avanzamos un poquito. ¿Cómo se regulan los consejos de salarios? Bueno, el Poder Ejecutivo entonces participa de los consejos de salarios porque estamos diciendo que son negociaciones tripartitas por rama de actividad. Y el Poder Ejecutivo plantea cuáles son sus lineamientos para la negociación en Consejo de Salarios. Lineamientos que no son obligatorios, son los lineamientos del Poder Ejecutivo para la negociación tripartita. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tendrán también sus propios lineamientos. La competencia del Consejo de Salarios es la fijación de los salarios mínimos y el ajuste general de las remuneraciones, y hasta pueden regularse también las condiciones de trabajo si existieran consenso entre dos de las tres partes del Consejo de Salarios. Entre trabajadores y empleadores debe haber acuerdo para fijar condiciones de trabajo en estos ámbitos tripartitos. En cambio, para fijar los salarios, puede llegarse, si no hay acuerdo, a una votación. El Poder Ejecutivo tiene 3 representantes y hay 2 de los trabajadores y 2 de los empleadores en cada rama de actividad en que se constituyen estos consejos de salario. Vamos a la siguiente pantalla. Por favor. Bueno, los convenios colectivos también están reglamentados, pero muy brevemente, en esta ley 18.566, se dice quiénes son los sujetos en esta ley que pueden celebrar, negociar y pactar un convenio colectivo: organizaciones de trabajadores de cualquier nivel y una o varias empresas o una federación de empresas. Se establece la pluralidad de niveles de negociación colectiva en convenios colectivos. Puede haber convenios en cualquier nivel, ¿verdad? Solo que el convenio colectivo de empresa, por ejemplo, a nivel inferior, no puede disminuir los mínimos adoptados en el convenio colectivo a nivel superior o en el Consejo de Salarios.
salvo que el Consejo de Salarios lo autorice. No puede haber acuerdos individuales impedius, o sea, por debajo de lo establecido en el convenio colectivo, naturalmente que tampoco por debajo de lo establecido en el Consejo de Salarios, y la vigencia del convenio colectivo alcanza hasta que un nuevo convenio colectivo lo sustituya, y existe también un deber de paz legal, o sea, de no desarrollar conflictos colectivos durante la vigencia del convenio colectivo por las mismas razones, o diríamos, o por las mismas, o por los mismos elementos, los mismos componentes que estén pactados en el convenio colectivo respectivo. Seguimos. La siguiente pantalla. Vamos al tercer elemento, y así vamos ya redondeando esta presentación. El tercer componente del derecho colectivo del trabajo. Hablamos de organización sindical, hablamos de negociación colectiva, vamos ahora a la huelga. También en el caso de la huelga vamos a encontrar en el modelo uruguayo, fuerte diferenciación con lo que existe en otros países del continente. Ya dijimos que la Constitución, en el artículo 57, dice que la huelga es un derecho gremial y que sobre esa base se debe reglamentar su ejercicio y su efectividad. Pero hay cuatro elementos muy importantes a destacar dentro de este modelo. No hay una definición legal de huelga, o sea, la ley no define qué debemos entender de huelga. Si debe ser una noción más bien tradicional, o sea, retiro del lugar de la empresa con motivo de protesta, o puede ser una, diríamos, definición más moderna, que no signifique solamente el retiro, sino también la alteración del trabajo. O sea, el trabajo a reglamento, la ocupación del lugar de trabajo, o sea, las distintas modalidades de ejercicio del derecho de huelga. No hay definición ni para un lado ni para el otro en la ley, no hay ningún tipo de definición legal, y por lo tanto el concepto de huelga que se maneja en las prácticas de las relaciones laborales en el Uruguay es un concepto muy amplio, que no se agota en la simple suspensión de las actividades laborales, con el retiro de la empresa. En segundo lugar, ustedes ya saben, ya lo hemos dicho, está reconocido como derecho en el artículo 57 y en normas internacionales ratificadas por el Uruguay. La reglamentación por vía legal no ha sucedido, no hay normas, salvo una disposición sobre servicios esenciales, pero no hay normas que reglamenten cómo, por ejemplo, se adopta la decisión de ir a la huelga o cómo se debe ejercer ese derecho. Por lo tanto, el ejercicio del derecho de huelga ha sido básicamente reglamentado tanto por los consejos de salarios como por los convenios colectivos. Y la última característica es esta que genera un gran debate en el Uruguay, y es la ocupación de los lugares de trabajo. No es que los sindicatos utilicen de manera muy profusa la ocupación de los lugares de trabajo como medida de lucha, pero como está reconocida en el Uruguay como una medida legítima por un decreto del Poder Ejecutivo del segundo periodo de reformismo social, bueno, los empleadores siempre han resistido diciendo que ese decreto es ilegal, es inconstitucional porque violenta el derecho de propiedad, etc. Pero lo cierto es que hoy por hoy la ocupación de los lugares de trabajo hasta el momento es una práctica legítima, al menos desde el punto de vista legal, si bien está muy en discusión, y es probable que en los próximos meses esto cambie a partir del cambio político que ha operado en el Uruguay desde marzo del 2020 en adelante, que tiene un proyecto laboral bastante distinto a este segundo proyecto reformista 2005-2019. Estamos en el Uruguay ante un cambio, seguramente en los próximos años, por el cambio político acaecido recientemente. Seguimos. La siguiente pantalla, por favor. Bueno, no hay entonces definición legal, eso ya lo dijimos, por lo tanto hay una disputa entre quienes sostienen que la huelga es solamente la suspensión total y colectiva por razones de interés profesional, y los otros que tienen
una concepción más amplia, que entienden que la huelga no solamente es la suspensión total y colectiva por razón de interés profesional o interés de los trabajadores, sino que es una alteración de la normalidad del trabajo. Aquí se da entrada a las modalidades atípicas de la huelga, donde la única limitación sería la afectación de los servicios esenciales. Naturalmente que el movimiento sindical, junto con buena parte de la doctrina jurídica laboralista, adhiere a esta segunda noción de huelga, pero existen opiniones que se mantienen en una noción más tradicional de huelga como suspensión total y colectiva por razones de interés profesional. Y la disputa mayor, como les decía, está en torno a la ocupación como modalidad de la huelga. Y hay una fuerte corriente jurisprudencial en favor de los desalojos por parte de los no huelguistas que pretenden se les salvaguarde en su libertad de trabajo. Seguimos. ¿Seguimos? Bueno, ya quedó dicho esto, ¿verdad? Que la reglamentación del ejercicio de la huelga, al no haber reglamentación legal, tanto puede darse por convenios colectivos como por resoluciones de los consejos de salarios. Y la reglamentación venida de la ley se limita a establecer que el Ministerio de Trabajo podrá determinar cuáles son los servicios esenciales, a determinar que la huelga genera descuentos salariales, ¿verdad? Y a establecer un preaviso que en los hechos los sindicatos no cumplen. Seguimos. Existe una norma de 1968 que prescribe que los sindicatos deberán dar un preaviso de 7 días al Ministerio de Trabajo cuando vayan a declarar la huelga. Bueno, los sindicatos no cumplen con ese preaviso y esa ley es pertinazmente, como dice allí la pantalla, incumplida y no tiene ningún tipo de sanción, además. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sí opera, sí regula, diríamos, la declaración de los servicios esenciales cuando la paralización pueda dar motivo a que se afecte la vida, la salud o la seguridad de todo o en parte de la población. En el año 2010, las organizaciones de empleadores en el Uruguay, presentaron una queja ante la OIT, ante el Comité de Libertad Sindical, porque entendían que este segundo periodo de reformismo social se daba sin consulta y sin negociación con los sindicatos ni con los empleadores. Y esto, vamos a la siguiente pantalla, perdón, para no confundir, porque seguimos, esto ya está dicho, así me ajusto al tiempo. Existen 2 normas sobre desocupación de los lugares de trabajo, el decreto 165 del 2006, que reconoce que la ocupación es parte del ejercicio del derecho de huelga, establece un procedimiento para ocupar, y para desocupar si se afecta la vida, la salud y la seguridad. Pero existe otro decreto, que es del año 2010, que establece un régimen absolutamente distinto para el caso de que lo que se ocupen sean dependencias públicas. Y en ese caso, la ocupación no es reconocida como un derecho, como sí ocurre para el ámbito privado. Acá hay entonces un distinto tratamiento de la ocupación para el caso de empresas del ámbito privado o para el caso de dependencias de la administración pública, en que el desalojo puede determinarse de manera inmediata. Seguimos. Hay un proyecto de reglamentación de la huelga que se está discutiendo en el Parlamento. El gobierno actual, que cambió de signo fuertemente a partir de marzo del 2020, tiene mayoría parlamentaria y entonces quizás en los próximos meses veamos
que haya ingresado al derecho positivo uruguayo una norma como esta, que está prevista en un proyecto que se está tratando en el Parlamento. La norma no es derecho positivo, esto es un proyecto, reitero, dice: el Estado garantizará el ejercicio pacífico del derecho de huelga, los derechos de los no huelguistas a acceder y a trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar en las instalaciones libremente. Está generando un gran debate en el Uruguay, en todos los niveles, políticos, sindicales, académicos, acerca de si esta norma es constitucional, no es constitucional, si no termina equiparando el derecho de huelga a derechos individuales, como es el derecho al trabajo y el derecho a la dirección de las empresas. Entonces muchos dicen, bueno, el derecho de huelga no, por su carácter colectivo y reivindicativo, no puede ser linealmente equiparado a los derechos individuales. Bueno, una discusión, como ustedes imaginarán, compleja, en la que no hay una única opinión, desde luego, ni a nivel político ni académico en el Uruguay. Sí a nivel sindical, en que se están oponiendo de plano a este proyecto. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Acá quería ir brevemente a la placa anterior que mostraron. La placa anterior que mostraron, esta. La posición de los empleadores. Los empleadores, los empleadores han presentado una queja en esta placa, por favor, acá. Los empleadores han presentado ante el Comité de Libertad Sindical una queja por tener que la reforma laboral, social, implementada desde el 2005, no es esta la placa, por favor, vayamos a la placa anterior, la siguiente. La siguiente placa, por favor. Esta. Quedémonos en esta placa, por favor. Quedémonos acá. No la movamos. Los empleadores les decía acá. No movamos esta placa. La posición de los empleadores ha sido una posición crítica del último reformismo social 2005-2019. Presentaron una queja ante el Comité de Libertad Sindical con 3 objeciones fundamentales, o 3 observaciones fundamentales. Que la reforma laboral no fue consultada, los cambios legislativos no fueron consultados con los empleadores, que no se protege el derecho de los titulares del establecimiento ante las ocupaciones de trabajo hechas por las organizaciones sindicales, y además resisten la negociación tripartita por rama de actividad, porque consideran que les resta libertad a la contratación colectiva. Vamos a la siguiente placa, ahora sí. La siguiente, por favor. La comisión de expertos en la aplicación de convenios y recomendaciones ha observado a nuestro país por considerar que los consejos de salarios que determinan los salarios mínimos y los ajustes a las remuneraciones deberían, como negociación tripartita que es, deberían limitarse a la negociación de los salarios mínimos y no ya a los ajustes de las remuneraciones en general y no ya tampoco a las condiciones de trabajo. Y luego, lo que señala la OIT es que tanto los piquetes de huelga como las ocupaciones deberían respetar la libertad de trabajo de los no huelguistas y que Uruguay debería normatizar, debería reglar el ejercicio de la huelga cuando se trate de las ocupaciones. Bien, estimo que hemos cumplido con la hora que teníamos dispuesta. Si quieren, dejamos ya la presentación y si quieren me colocan allí en la pantalla para vernos. Dejemos la presentación. Ha sido, diríamos, un repaso extremadamente rápido, me disculparán, quizá demasiado farragoso, espero haber sido claro.
el PowerPoint les queda de todas maneras y seguramente a través de las preguntas o a través de cualquier otra oportunidad en que ustedes así lo dispongan, podremos seguir profundizando en estos temas. Pero bueno, quedo, José Antonio, a la espera de alguna interrogante o algún comentario. Gracias, desde luego. Muchísimas gracias a usted, doctor. La verdad es que sí hay muchas preguntas. Si usted nos pudiera regalar unos minutos más para que podamos contestar algunas de ellas. La primera tiene que ver con el tema de cuáles de los convenios colectivos predominan en Uruguay respecto a la rama o al servicio de la empresa. ¿Cuál de estos son los que predominan más en Uruguay? Sí, acá lo fundamental es distinguir entre negociación tripartita y negociación, la tripartita es en consejo de salarios y la bipartita entre patronos y trabajadores en convenios colectivos. Lo estructurante de las relaciones colectivas de trabajo en Uruguay es la negociación por rama en consejo de salarios. Y la negociación por rama en consejo de salarios alcanza a todas las actividades del sector privado. O sea, hay, por decreto, se han determinado la existencia de 24 ramas o grupos de actividad. Y cada una de esas 24 ramas o grupos de actividad tiene un consejo de salarios en que se negocian salarios mínimos y ajustes general a las remuneraciones. Entonces hay un consejo de salarios para el sector bancario, un consejo de salarios para el sector comercio minorista, un consejo de salarios para el sector comercio mayorista, un consejo de salarios para el sector doméstico, un consejo de salarios para el sector rural, un consejo de salarios para el sector de la construcción, un consejo de salarios para el sector metalúrgico, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, toda la actividad privada está estructurada en 24 grupos de actividad y cada uno de esos grupos de actividad tiene un consejo de salarios que emite resoluciones, se negocia, ¿verdad? Y luego emite resoluciones que tienen más o menos una duración entre 2 y 3 años. Cuando caduca, cuando pierde vigencia esa resolución que establece aumentos paulatinos de los salarios mínimos, hay que volver a renegociar, se vuelven a convocar los consejos de salarios. Entonces, la pregunta que me hacen es, ¿cuál es el sector de mayor predominancia de la negociación colectiva por rama? Yo les diría que en el actual esquema de fijación por consejo de salarios, en toda la actividad se fijan salarios mínimos por rama de actividad, de manera tripartita. Luego, por convenio colectivo, a nivel de empresa o lo que fuera, pueden establecerse otras condiciones de trabajo. Pero esa negociación, diríamos, es menos importante en el Uruguay. La negociación que realmente tiene un carácter explicativo en el Uruguay es la negociación en consejo de salarios, que es por rama de actividad. Perfecto. Y entre los convenios colectivos por rama y los de empresa, nuevamente sí, los de por rama los mayormente predominantes. Sí, por rama de actividad, reitero la diferenciación. Estamos hablando de dos tipos de negociación colectiva. La negociación colectiva tripartita alcanza a todas las ramas de actividad. Todas las ramas de actividad. Porque es como obligatoria. El Poder Ejecutivo convoca a negociar en convenios colectivos para fijar los salarios mínimos. Entonces, esa negociación colectiva por rama de actividad alcanza a todas las ramas de actividad. Okay. Esa es la negociación tripartita. Luego, son consejos de salarios. Luego, los convenios colectivos, que ya es una negociación entre organización sindical o federación o confederación, en el nivel que fuera, con la empresa. Bueno, allí hay algunas ramas de actividad que negocian, sí, convenios colectivos, además de la negociación en consejo de salarios. Y yo les diría que las principales ramas de negociación colectiva bipartita, o sea, entre organizaciones sindicales y empresas, es en el sector bancario y es en el sector construcción. Yo diría que esas son, y en el sector salud, si se quiere también. Perfecto, doctor. Bancario, salud, construcción y en alguna medida el sector transporte. Estos son los 4 sectores donde mejor se negocia convenios colectivos, o sea,
federación o confederación sindical con empleadores. Con patrones. Luego, con patrones. Luego, en consejo de salarios, que es la tripartita, allí negocian a nivel de rama todos los sectores. Excelente, doctor. Hay varias dudas con respecto a las cuestiones de las leyes especiales que nos platicó. Nos preguntan por acá, le voy a hacer ahora dos cuestionamientos. La existencia de una norma procesal tan corta, 30 y tantos artículos aproximadamente, ¿representa una desventaja o una ventaja en la solución de conflictos? Esta sería la primera pregunta. Y la segunda es, ¿la no judicialización de los conflictos sindicales se considera eficacia de la negociación colectiva o ineficacia de la respuesta judicial? Empiezo por la última. En realidad, la no judicialización de los conflictos colectivos, salvo algunas excepciones que les señalé, la no judicialización tiene esa doble explicación que dice él o la colega que lo pregunta, ¿verdad? Se debe tanto a una, desde nuestro punto de vista, inconveniencia de que sea el Poder Judicial que lo solucione, en la medida que los jueces laborales, al menos en el Uruguay, diríamos, no tienen una formación suficiente como para enfrentar un conflicto colectivo. Por otro lado, un conflicto colectivo puede llevar, si transita a través del Poder Judicial, si se somete a la competencia de los jueces, ya sea laborales o de otro tipo, puede pasar que exista una movilización frente al juzgado, o sea que los jueces puedan verse, diríamos, sometidos a cierto tipo de presión propia del conflicto colectivo, lo cual no se considera conveniente, perdón. Por lo tanto, sí hay una razón en la inconveniencia de que los conflictos colectivos sean asumidos por el Poder Judicial. Y además, la otra explicación que daba en tono de pregunta él o la colega que lo hacía era acerca si eso se debe a una eficacia de la negociación colectiva. Y también tengo que decirles que esa es la razón. Hay una muy importante experiencia de mediación y de conciliación a nivel de los mecanismos previstos en el Ministerio de Trabajo. También hay que decir que no es muy profusa la experiencia en el Uruguay, pero existen convenios colectivos, no tanto consejos de salarios, pero sí convenios colectivos que prevén arbitrajes en caso de conflictos. Arbitrajes que son facultativos, ¿verdad? Son pactados, no es un arbitraje obligatorio, pero existe también esa figura un poco marginal, pero tengo que decirles, del arbitraje. Hay algunas opiniones a nivel académico y también de algunos, ¿cómo les diría?, grupos de interés empresariales que sostienen la necesidad de que el Poder Judicial se haga cargo, tome competencia en materia de conflictos colectivos de trabajo. Pero la tradición en esto en el Uruguay es muy firme, la judicatura laboral fue creada a principios de los años 60 del siglo pasado y siempre fue competente en materia de conflictos individuales de trabajo. Podemos, si quieren, luego profundizar en esto, pero no quiero dejar sin respuesta la otra pregunta, que tiene que ver con la ley procesal. Muy rápidamente, el antecedente inmediato de la ley procesal uruguaya, la ley procesal laboral uruguaya es del año 2009, o sea, es muy reciente. ¿Cómo se dilucidaban procesalmente antes los conflictos individuales de trabajo? A través del proceso establecido o el procedimiento establecido en el Código General del Proceso, o sea, bajo las normas del proceso civil. Las normas del proceso civil, naturalmente, significan un código, el Código General del Proceso, que tiene varios centenares de artículos. Entonces, lo que hizo el legislador, y a través de esas normas procesales, se daba tratamiento a los conflictos individuales de trabajo. ¿Qué hizo el legislador en el año 2009? En lugar de crear un código propio para la ley procesal
laboral uruguaya, lo que hizo fue crear una ley procesal, que es esta 18.572. Para quien le interese, yo le recomiendo poner en Google ley 18.572 y al lado IMPO, 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 y ahí ustedes van a tener, diríamos, la versión actualizada y concordada de esa ley porque sufrió luego alguna modificación. Pero lo fundamental de la respuesta que le quiero dar a él o la colega que pregunta es que esa norma procesal que tiene 30 y pocos artículos, lo que hace es tratar de generar cuáles son las normas procesales propias del conflicto individual de trabajo y que señalan una nítida diferenciación con las normas procesales civiles. Y los últimos dos artículos, el artículo, mírenlo si tienen acceso y si les interesa a la norma, los artículos 30 y 31 establecen los modos de interpretación y de integración de la ley procesal uruguaya, en la cual se puede acudir, por ejemplo, al Código General del Proceso, o sea, al proceso civil, pero siempre y cuando esas normas que vayan a integrarse con la ley procesal laboral propiamente dicha, respeten los principios del derecho del trabajo y las particularidades del conflicto individual de trabajo. Muchas gracias, doctor. Ya para cerrar y concluir, hay muchas preguntas y una tiene que ver con la última de las aristas que nos platicó con respecto a la huelga. Nos preguntan si usted considera que entre mayor reglamentación a este derecho, al derecho de huelga, mayor restricción podrá existir. Bueno, hay dos tipos de reglamentación de la huelga, ¿no? Esto es una cuestión muy cualitativa, ¿no? No es uno más uno es igual a dos, ¿verdad? Pero hay como dos tipos de reglamentación de la huelga. O diríamos más en general todavía, hay dos tipos de reglamentación de los institutos del derecho colectivo. Uno son en una idea de garantizar el derecho y de promover el ejercicio de los derechos de negociación colectiva, de organización sindical, etcétera, y otro es un modelo, este es el modelo más promotor, diríamos, más acorde a los principios de la libertad sindical, y el otro es el modelo de control y de disciplinamiento de los sindicatos, de la negociación colectiva y de la huelga. Hay que estudiar cada sistema nacional para ver si, y fundamentalmente ver qué opinión tiene la OIT respecto de ese modelo nacional, para ver cuánto se aparta o no se aparta del criterio de la libertad sindical. Para no evadir además la respuesta de la persona que pregunta, quiero decir además que en la huelga, que creo que era la pregunta en concreto, en la huelga allí lo que interesa más que nada es, por un lado, garantizar el derecho, porque estamos ante un derecho que es ejercido por personas, como se decía o se dice todavía en la doctrina latinoamericana, hiposuficientes. O sea, es un derecho, diríamos, que tienen aquellas personas que trabajan de manera subordinada, o sea, que no trabajan en una línea de igualdad con el empleador, de igualdad de poder de negociación con el empleador. Por lo tanto, la huelga y la organización sindical es lo que le permite cierta equiparación a ese poder negocial dispar que tiene el trabajador respecto del empleador. Por lo tanto, la reglamentación de la huelga debería ser, por un lado, de tipo garantizadora del derecho, y en lo que hace a las eventuales limitaciones de la huelga, la limitación debería estar dada por, desde mi punto de vista, exclusivamente por los derechos fundamentales vinculados a la vida, la salud y la seguridad de las personas, o sea, los servicios esenciales. Habría que armonizar entonces el derecho de huelga en relación con el ejercicio de esos otros derechos fundamentalísimos de las personas que tienen que ver con la vida, la salud y la seguridad. En los casos en que alguna modalidad del ejercicio de huelga pueda afectar la libertad de trabajo, como ocurre con las ocupaciones, bueno, ahí también debería buscarse armonizar, no la prohibición del derecho de huelga, pero sí armonizar
que el derecho de huelga pueda ejercerse y además ser efectivo, eso es muy importante, ejercerse y ser efectivo, diríamos, sin dañar, sin conculcar el derecho que tienen las personas que no adhieren a la huelga a laborar. Cosa que no es tan sencilla de resolver, como ustedes Sí, ¿verdad? ver en cada caso. No, muy, muy interesante, doctor, su plática. Como usted lo comentó al principio, resulta muy relevante para todos los que nos dedicamos al estudio del derecho del trabajo, no solo mirar las disposiciones nacionales, las normas internacionales de trabajo, sino también mirar a otras legislaciones nacionales para que podamos conocer las experiencias que han tenido, sobre todo en tanto la implementación, digamos, de la propia ley como esta, pues, resultados o medición de resultados que se tienen en ello. Le agradecemos muchísimo, doctor, su participación. No sin antes, de verdad, mandarle un fuerte abrazo hasta Uruguay. Lo esperamos muy pronto por acá. Que quedaron por ahí en el tintero algunas preguntas, si usted nos lo permite, se las podemos hacer llegar por correo electrónico, esperando, claro, obviamente, con su tiempo que pudiera responderlas para poder apoyar a nuestros y nuestras alumnas en este conocimiento de la legislación de Uruguay. De verdad, doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Que pase una excelente tarde y nos vemos muy pronto, si usted nos lo permite.